porque uno de los elementos de la seguridad multidimensional de la OEA, que es este concepto de la OEA, exactamente procurar conciliar esos dos elementos de seguridad y desarrollo. Y yo creo que tenemos un reto intrainstitucional en la OEA, que es lograr una creciente articulación entre el área de la Comisión de la Seguridad Hemisférica y el área de desarrollo integral. Tenemos acá dentro ya los instrumentos, la institucionalidad. Yo creo que para desarrollar esa agenda es importante este tipo de iniciativa acá que incremente la concientización de los elementos importantes en esta materia. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay algunos elementos interesantes en términos de las oportunidades que hayan. Andrés, quizás pensar hacia el futuro, por un lado para intercambio de experiencia sobre cómo se han enfrentado situaciones, o se ha prevenido situaciones, o se ha participado en el diseño de política en todo lo que es desde la perspectiva de los gobiernos, de organismos regionales, de experiencias de la sociedad civil en el campo mismo del trabajo, etcétera. Y quizás lo que habría que pensar un poco más es cómo se puede dar eso tanto a nivel nacional como a nivel subregional y regional. Quizás podemos pensar en la creación de esos espacios políticos de intercambio. Por un lado. El otro tema que a mí me asalta un poco en toda esta discusión durante toda la mañana es el tema que tiene que ver con esos mecanismos, la creación de esos mecanismos, porque resulta que, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana se plantea la participación de la sociedad civil, pero tenemos limitaciones dentro del marco de la Carta misma, incluso para enfrentar situaciones de conflicto, identificar situaciones de conflicto previo a que ya sean full blown, digamos, porque una de las limitaciones es el hecho de que solo son los ejecutivos los que pueden venir a esta OEA a traer problemas, a expresar preocupación sobre situaciones de riesgo de ruptura de la democracia. Entonces, ni siquiera el legislativo o el judicial, let alone, como dirían por acá, la sociedad civil. O sea, ¿cómo pudieran ellos llegar al concierto de esta organización, este órgano regional o los estados? Sin duda no al Consejo Permanente, a traer una situación de preocupación de riesgo de conflicto. Y yo creo que ahí viene toda una discusión que tenemos presente hacia el próximo año sobre la potencial expansión, ¿no es cierto?, o no, depende de los Estados miembros, de la Carta Democrática Interamericana y sus mecanismos. Sí, Andrés. Gracias, Irene. En realidad son dos temas que darían para una discusión mucho más extensa, pero para resumir un poco el planteamiento con respecto a cómo balancear desarrollo y seguridad. En eso a veces hay diferenciaciones muy claras entre las organizaciones de la sociedad civil, que algunas se focalizan sobre desarrollo y otras se focalizan sobre seguridad. Pero la diferenciación más clara para nosotros, por lo menos en la plataforma, como estamos trabajando, es que desarrollo implica trabajar en prevención estructural, a mediano y largo plazo. Y seguridad implica trabajar muchas veces a muy corto plazo en prevención operativa en función de situaciones que se plantean muy concretamente de crisis o de conflicto, ¿no? Esto como una primera muy simplificada respuesta, esto da para muchas derivaciones, desde luego. Y con respecto a los mecanismos e instrumentos de participación que están previstos en muchos de los documentos y de las declaraciones de la OEA, yo creo que siguiendo un poco la documentación que se va acumulando y en la misma página uno lo va viendo, un tema que siempre nos queda pendiente de todas las recomendaciones de la sociedad civil es cómo se puede desarrollar una especie de oficina de enlace que permita una interacción más cercana, pero sobre temas muy focalizados entre la OEA y las organizaciones de la sociedad civil. Esto creo que todavía es algo que necesita ser trabajado, hay mucha carpintería por desarrollar, pero está, como lo planteaba yo en mi intervención previa, está planteado de hecho desde la Declaración de las Américas con mucha claridad, particularmente en relación con los temas de prevención de conflictos, ¿no? Bueno, sí, gracias. Ahí hay una serie de temas. Yo conversábamos antes de estos paneles en la mañana con los colegas panelistas y uno de los temas que hablábamos es qué experiencias positivas hemos tenido en la OEA
de participación de la sociedad civil junto a, paralelamente o en conjunto con los estados en el marco del quehacer de la OEA. Y uno de los temas más avanzados, sin duda, es el tema de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la sociedad civil ha jugado un rol fundamental. Por un lado, en dar a conocer todos los temas de derechos a la ciudadanía en su conjunto, en los distintos Estados miembros de la OEA, y por otro lado, también en traer los casos, por ejemplo, a la Comisión o a la Corte, en su permanente presencia frente a las audiencias, a las discusiones, en llevar la información desde las audiencias y las discusiones hacia la sociedad civil de ida y vuelta, etcétera. Esa es una experiencia interesante que habría que pensar si es aplicable o no a los temas de seguridad, por supuesto, desarrollo, etcétera. Instancias existen hoy en día para espacios de participación de la sociedad civil. La sociedad civil participa en, por ejemplo, las actividades preparatorias de las reuniones ministeriales, proveyendo su insumo. La sociedad civil participa en diálogos con las altas autoridades, cancilleres, en el contexto de la Asamblea General de la OEA. Participa también, y veo aquí a mi amigo David Morris, en el contexto de las cumbres de las Américas, tanto en las etapas preparatorias como en la cumbre misma. Sin embargo, tal como dice Andrés, la pregunta ¿es esto suficiente y qué mecanismos habría que crear para que hubiera un intercambio aún más permanente que ese? Podemos pensar, por supuesto, en plataformas virtuales, que estamos avanzando en eso, y hay toda una discusión en el marco de la Comisión de los Cuerpos Políticos que lleva estos temas, la CISC, la Comisión de Gestión de Cumbres y Participación de la Sociedad Civil, respecto a una estrategia renovada de relacionamiento con la sociedad civil. Uno de los temas importantes allí tiene que ver con el tema de rendición de cuentas, de accountability. ¿Qué pasa una vez que, por ejemplo, la sociedad civil ha hecho sugerencias, ha dado sus insumos para un cierto tema, ya sea una reunión ministerial de justicia o de seguridad o de medio ambiente, etcétera? ¿Qué pasa con esas recomendaciones? ¿Cómo la sociedad civil se entera de qué significado ha tenido esto para el quehacer de los Estados miembros y para los documentos que se han sacado, en definitiva, como policy documents de esta organización? Y ahí una de las ideas que se está planteando para aprobación de los Estados miembros, Andrés, es el tema de que se pueda informar de vuelta a la sociedad civil sobre qué es lo que los Estados miembros adoptaron como suyo o no, y qué es lo que no aceptaron y por qué. Simplemente hasta ahí podríamos llegar, porque son los Estados miembros al final los que deciden aquí los designios de esta organización, pero al menos que la sociedad civil pueda tener un feedback, una información de vuelta respecto de lo que la sociedad civil ha traído y lo que ha ido marcando las políticas institucionales, por lo menos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no yo quisiera invitar al secretario general adjunto, quien nos va aprovechar aquí de reunir todos los cabos sueltos y dejarnos con algunos mensajes positivos a futuro. Sí, adelante, embajador.